Lo que estás a punto de ver en este video para mí es uno de los videos más importantes que cualquier persona que realmente esté comprometido con su crecimiento, su evolución y su transformación interna tiene que ver, porque vamos a hablar de algo que se llama tu identidad. A la final, nunca vas a ser capaz de conseguir algo que no esté directamente proporcional o relacionado con el autoconcepto o la identidad que has venido sosteniendo. Por esa razón, aquí te explico cómo realmente la transformación sucede no únicamente cuando metes más hábitos, haces más cosas o simplemente empiezas a hacer más, porque nunca se trata de hacer más, se trata de trabajar primeramente en una identidad e incluso vas a comprender el reconocimiento a nivel espiritual que a mí personalmente me cambió por completo mi vida y desde ahí elegí alinearme a una identidad mucho más elevada, mucho más expansiva, mucho más abundante y por consecuencia todo lo demás fue alineándose. Por eso en este video te comparto cómo empezar a transformarte de adentro hacia afuera, desde tu identidad, tu parte espiritual, para desde ese lugar sí pasar por tu cuerpo, por tu mente, por la acción y todo este tipo de cosas. Así que aquí te lo comparto y nada, espero que lo puedas ver, aprovéchalo al máximo posible, recuerda tomar anotaciones, recuerda aplicar la información y ya sabes que no es real. Si algo resuena contigo y lo quieres aplicar, ejecútalo este mismo día, si no que entre por aquí, que salga por acá porque no es la verdad absoluta. Así que nada, te dejo con el video. Mi trabajo contigo hoy es que te des cuenta de cuándo aparece algo que se llama tu identidad falsa. Y esto lo vas a ir comprendiendo a medida que avance esta formación. Pero hoy mi único trabajo es que te des cuenta de cuándo en tu vida aparece esto que se llama tu falsa identidad. Esto que se llama tu versión, si le podemos poner un nombre, a mí me gusta decirle el poco-yo. Y en tu cabecita probablemente siempre vas a tener dos tipos de voces que te están hablando, que te están comunicando, que te están diciendo algo. Una vocecita que se llama el poco yo, el no soy suficiente, el no soy capaz. Y hay otra vocecita que tal vez busca empoderarte o busca decirte que hay algo más disponible para ti. Más como estamos condicionados por todo lo que experimentamos, lo que vivimos, lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido, estamos condicionados a no escuchar a nuestra voz de nuestro yo elevado. No estamos acostumbrados a escuchar a nuestra verdadera identidad. Y por consecuencia siempre entonces le hacemos caso a la voz del miedo, a la voz del victimismo, de la insuficiencia, del no soy capaz, de esto no es para mí, de no me lo merezco. Y recuerda que todo cambio en tu vida, toda transformación ocurre primero por una toma de conciencia. Si no hay toma de conciencia, es imposible que haya transformación. Por consecuencia, hoy vamos a tomar conciencia de cuál es mi identidad limitada, cuál es mi identidad elevada y desde cuál voy a querer o elijo desde ahora, desde una decisión consciente, a cuál voy a elegir posicionarme. A la final, en este mundo dual, siempre vamos a tener un personaje, siempre vamos a tener un ego de por medio. Y el ego se sustenta porque tiene posicionamientos, es decir, el ego existe porque piensa que ser del Barcelona es mejor que de Melec. Al final, cuando tú recuerdas la parte espiritual es reconocer que todos somos uno. Y el ego lo que hace es que cree en la separación. Yo soy fulanito, tú eres menganito. Yo soy Gustavo, tú eres Andrés. Estamos separados. Y esa separación y quererle a tu mente separada de Dios, de la fuente del universo, es la causa principal del sufrimiento en el ser humano. Ahora, una vez yo comprendí que el ego nunca se me iba a ir, que este personaje iba a tener que jugar el juego de la vida siempre, hasta el día en el que trasciende este plano o hasta que se ilumine. Yo no sé si me voy a iluminar, pero sé que voy a trascender este plano físicamente. Entonces yo dije, claro, si mi ego siempre va a existir conmigo, si yo siempre voy a cargar un personaje, entonces yo puedo elegir qué tipo de personaje quiero vivir, o sea, con qué tipo de personaje yo me voy a identificar. Eso es tu identidad. El personaje con el cual tú, consciente o inconscientemente, has elegido jugar en el juego de la vida. Entonces, si el ego se sostiene en posicionamientos, porque piensa que blanco es negro y que negro es azul, o uno o lo otro, entonces tú también puedes sostener tu personaje en base a percepciones, creencias, cualidades, formas de ser y estar en el mundo que te permitan acercarte a conseguir lo que tú realmente quieres para tu vida. La identidad va mucho más allá, es mucho más profunda. Estoy usando los conceptos más básicos para que me lo logres comprender, pero quiero que veas a tu identidad como un personaje, como un videojuego. Literalmente, imagínate que la vida es un videojuego y que tú puedes elegir con qué personaje quieres jugar en esa realidad. Y hoy vas a comprender justamente que únicamente hay dos tipos de personajes. Que sí, o sea, tú pragmáticamente puedes elegir jugar al juego de ser doctor, al juego de ser abogado, al juego de ser ingeniero, al juego de ser emprendedor, al juego de ser coach, mentor, experto, speaker. Eso es un personaje, yo tengo un personaje.
Más allá de eso, tienes una identidad, que es la parte espiritual, justo lo que vimos la sesión pasada. El ser humano no es únicamente creencias o pensamientos, es espíritu, mente y el mundo físico. Y hoy vas a comprender a nivel profundo, a nivel de tu esencia, que únicamente hay dos identidades que hoy por hoy están gobernando tu realidad. Y luego de eso sí, puedes elegir ser lo que tú quieras ser a nivel interno y ya vamos a ver cómo se crean luego resultados en base a esto. Y lo primero que quiero que comprendas es que la realidad nunca es imposible. Lo que tú experimentas externamente jamás va a superar el autoconcepto que tú tienes de ti mismo. Y este autoconcepto en la gran mayoría de veces es inconsciente. En la vida no tenemos lo que queremos, tenemos lo que inconscientemente creemos merecer. Por eso es que hay personas que se esfuerzan mucho, pero inconscientemente tienen la creencia de que, oye, es que no me merezco esto. O hay personas que quieren dinero, pero claro, su creencia inconsciente es de que soy una mala persona si tengo dinero. Y a pesar de que yo conscientemente diga, oye, es que yo soy abundancia, si inconscientemente me sigo creyendo pequeño, insuficiente, poco merecedor o incapaz, es imposible que más dinero pueda llegar a mi vida. No hay forma de. Por eso es que tus resultados externos jamás van a superar el autoconcepto y la identidad que tú tienes acerca de ti mismo. El cómo te autopercibes, el qué crees merecer y lo que crees de verdad profundamente acerca de ti. Entonces, aquí va el problema. Y yo siempre voy a atacar esto porque de verdad creo que no funciona así la transformación como tal. Porque seguramente has escuchado que hay personas que te dicen, no, es que tú para ser exitoso tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Hay personas que te dicen, no, Gustavo, para que tú seas exitoso tienes que bañarte en agua fría y tienes que hacer esto, aquello, lo otro, pero no comprenden en profundidad cómo funciona la transformación. Y esto que te voy a presentar, no sé si lo vimos la semana pasada o la sesión pasada, pero esto de aquí que estás viendo en pantalla se llama la pirámide del cambio. ¿Cómo funciona? Es extremadamente simple y cuando lo entiendas, lo integres y lo apliques, te prometo que tu vida entera puede transformarse. No me creas, experiméntalo y luego saca tus propias conclusiones. Pero mira, ¿qué es lo que sucede? Usualmente, cuando tú quieres generar una transformación en tu vida, lo primero que te dicen es que, no, Gustavo, es que tú tienes que dejar de rodearte con tus 5 amigos, porque tus 5 amigos no te van a ayudar a crecer. Porque si tú te rodeas de 5 vagos, vas a ser el sexto vago. Entonces, claro, te dicen, no, tú lo primero que tienes que hacer es cambiar tu entorno, las personas de cuales te rodeas. Ok, cambia de entorno, está perfecto. Luego de eso, bueno, Gustavo, ¿qué más tengo que hacer para cambiar mi vida? Bueno, ahí te van a decir, tienes que aprender, tienes que tener mejores hábitos y comportamientos. Entonces tienes que dejar de levantarte a las 8 de la mañana y tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Tienes que en lugar de ducharte con agua fría, en lugar de ducharte con agua caliente, tienes que ducharte con agua fría. Y empiezas a adquirir, tienes que leer, Gustavo, tienes que leer y hacer afirmaciones frente al espejo y decirte todos los días y visualizar tus metas y objetivos. Ok, perfecto. Bueno, ¿y de ahí qué más tengo que hacer? Bueno, tienes que adquirir habilidades. Entonces tienes que aprender de ventas, de marketing y tienes que formarte constantemente. Perfecto. Y luego de eso, ¿qué más? Viene algo que se llama creencias y valores. Y luego de eso viene algo que se llama la identidad. Y luego de eso, a ver, vamos a volver a dibujarlo, porque esto es extremadamente importante. Para mí, esto transformó mi vida, por eso lo comparto. Y si tú logras entender esto, te prometo que puede marcar un antes y un después. Entonces, primero hablábamos del entorno, luego hablábamos de los hábitos y comportamientos, luego hablábamos de las habilidades, luego hablábamos de algo que se llama creencias y valores. Y entonces algún día, en algún futuro, en algún momento, tú llegarás a ser una persona exitosa. Y aquí arriba se llama un cambio transpersonal. Luego te explico esto, porque para mí es lo más poderoso. Vamos partes por partes. Y yo te dije que yo empecé a cuestionar todo lo que me decían. Yo empecé a cuestionarme y a experimentar lo que la gente me decía que tenía que hacer para de verdad saber si funcionaba o no. Y te invito a que hagas lo mismo, no me creas nada de lo que te comparto porque no es real, es mi experiencia subjetiva. A mí me funcionó. ¿Te va a funcionar a ti? No tengo idea. Experiméntalo y luego saca tus propias conclusiones.
A mí esto me ayudó a pasar de ser mesero sin títulos universitarios a hoy por hoy vivir de mis dones y talentos y haber generado meses de más de $12,000 de facturación haciendo lo que me apasiona, literalmente. Ahora mira, cuando yo empecé a cuestionarme todo esto, yo dije, a ver, el primer cuestionamiento que vino a mi cabeza fue lo siguiente. Yo dije, mira, está bien, yo puedo cambiar de entorno. Sí, está bien, puedo tal vez mudarme a otro departamento. Más ahora mismo mi situación económica en ese tiempo, cuando era mesero, no me daba para vivir, por ejemplo, como vivo ahora en la Carolina. No me daba la situación económica. Y yo dije, bueno, ok, ¿puedo ahora mismo hacerme amigo de un millonario para que me enseñe su sistema de creencias y su sistema de ventas? Sí, pero con el trabajo que tengo y las cosas que ahora mismo hago, lo veo un poco complicado. Obviamente me puedo rodear tal vez de personas en redes sociales, información, contenido, está chévere, me va a ayudar. Pero en ese entonces yo había conocido a mi primo, o sea, mi primo se había ido a otro país porque había huido del Ecuador. Dijo, no, es que Ecuador aquí, la delincuencia y tal y cual, no trabajaba, no conseguía empleo aquí en el país y siempre la culpa era del país, la política y lo que sea. Y yo me acordaba de mi primo porque dije, claro, o sea, mi primo no es que solamente cambió de un lugar o de relaciones, se fue al otro lado del charco, literalmente se fue para España. Y yo dije, a ver, pasaron 6 meses desde que mi primo se fue. Cambió de entorno, pero brutalmente. España, no sé, se fue a Madrid y está en la capital. Bueno, perfecto, cambió todo. Pero curiosamente, me di cuenta que mi primo seguía sin trabajo. Mi primo seguía sin conseguir empleo y seguía echándole la culpa al contexto. Y dije, la puta madre es que aquí, entonces entorno no tiene que ser. Yo no creo que ese entorno debe ser tal vez la persona. Y luego cuando me dijeron, oye Gustavo, es que tienes que probar hábitos de millonario y tienes que hacer afirmaciones y visualizar y decretar y levantarte temprano y madrugar, yo dije, claro, Alex Day me dijo, gánale al sol. Y yo dije, bueno, voy a ganarle al sol. Y dije, voy a ser el que más duro se trabaje y el que más duro accione en su empleo. Bueno, ahí me dedicaba a bienes raíces cuando aprendí eso. Pasé 21 días, lo tengo en mi Instagram recopilado, levantándome a las 4:30 o 5 de la mañana para ir al gimnasio y tomar acción como un burrito enérgico. Mis resultados en ese tiempo eran igual a cero. No vendía nada. Estaba más cansado porque me iba al gimnasio temprano y no tenía más fuerzas para el día a día. Yo dije, es que entonces no se trata únicamente de los hábitos. Debe de haber algo más. Voy a adquirir habilidades, voy a aprender a vender como un profesional. Ya ahí voy invirtiendo $1,000 que no tenía para aprender la habilidad de vender. Y aprendí a vender. Pero yo dije, oye, es que en este punto de verdad, ya no me rodeo con las personas que me rodeaba cuando era mesero. Cuando era mesero salía y lo primero que hacía después del trabajo era irme a tomar. Ahora ya no, ahora por lo menos aquí en este círculo hablan de bienes raíces y de ventas. Ya empecé a levantarme temprano, a meditar, a visualizar. Yo paraba hacía alarma en el celular 3 veces al día para visualizar mi futuro ideal que algún día iba a llegar. Y no llegaba y yo me desesperaba y decía, la puta madre, pero es que ¿cuándo va a llegar? Ya no quiero, o sea, ya estoy mamado de esto. Entonces dije, no, es que el problema es que no sé vender. Entonces fui a meterme información de ventas, me formé con Gran Cardón, me formé con closers de bienes, me volví un obsesivo por aprender de ventas. Después de 3 meses, seguí exactamente igual. Y ahí cuando me metí de lleno en el mundo de la transformación personal, porque dije es que esto tal vez no se trata solamente de hacer, dije, bueno, voy a entender un poco de qué son las creencias. Y me di cuenta que mi mente subconsciente estaba repleta de creencias de no eres suficiente, no eres capaz. Yo pensaba que ganar $3,000 al mes era mucho dinero, que eso no iba a ser para mí. Y yo dije, claro, es que lo acabo de entender. No se trata únicamente del externo, se trata de algo que se llama el mundo interno. Y ahí me volví un absoluto obsesivo por aprender de comportamiento humano y por comprender por qué había personas que tenían resultados y otras que no. Y mientras más me empezaba a formar, me di cuenta que los principales motivos por los cuales una persona tenía resultados o no, no era por la estrategia, no era por el modelo de negocio, era por la persona y la identidad desde la cual
ejecutaban y operaban ese negocio. Ejemplo, vamos a otro ejemplo. Imagínate que tú manejas un equipo de ventas y te das cuenta que de un mes para otro el equipo comercial bajó la producción. Pasó de vender, no sé, $10,000 al mes a vender 3,000 este mes. Entonces tú te rascas la cabeza y dices, a ver, ¿qué pasó aquí? Voy a hacer una auditoría de cada uno de los vendedores que hoy por hoy administro. Y claro, el primer error que detectas es que fulanito se distraía mucho porque cuando trabajaba, en la ventana siempre pasaban buses y eso le distraía a fulanito. Entonces tú dices, claro, fulanito, mira, yo sé que te estás distrayendo, te voy a cambiar de oficina. Cambiaste a fulanito de oficina y ahora le dijiste, tienes que tener mejores hábitos, tienes que tener mejor desempeño como vendedor. Y le das una serie de hábitos que tiene que cumplir. Pasa un mes, fulanito sigue sin vender. Entonces, claro, tú dices, solución, oye, fulanito, creo que te falta aprender de ventas y de seguimiento. Y tú vas y le metes un intensivo de ventas y de seguimiento. Pero lo que a fulanito en realidad le pasaba es que tenía una creencia de que no era suficiente para cerrar una venta de $1,000. Y más allá tenía una identidad limitada que no le permitía sostener, por ejemplo, un ingreso más allá de los $3,000 al mes. Y curiosamente, cuando tú trabajas no de arriba para abajo, porque ese es el mundo de la fuerza, si tú intentas transformar algo de aquí arriba para abajo, se vuelve absolutamente sacrificado y absolutamente difícil. Porque operamos desde el mundo del voy a hacer para algún día tener y luego algún día seré. Entonces, voy a cambiar mis hábitos, mi entorno, mis creencias, mis valores para algún día tener un resultado y algún día cuando tenga ese resultado, ahí recién por fin voy a ser una persona exitosa. Y el mundo no funciona así. Yo creo que tú tienes un conocimiento básico del desarrollo personal que te dice ser, hacer y tener. Ahora la pregunta es, ¿lo estás aplicando en tu vida de verdad? Y lo curioso es que cuando tú inviertes esta pirámide y empiezas de abajo hacia arriba, todo se transforma por consecuencia. Absolutamente todo se transforma por pura consecuencia cuando tú haces un cambio a nivel de identidad. Hay uno más poderoso que es el transpersonal, que ahora te lo voy a explicar, que no tiene que ver contigo. Pero si ahora desglosamos un cambio de identidad de arriba hacia abajo es muy simple. Primera pregunta, ¿quién elijo ser? Si tú no te has dado cuenta, el ser humano es el único ser vivo que es capaz de elegir quién quiere ser. El mono va a ser mono toda su vida, la gallina gallina toda su vida, tú puedes elegir quién quieres ser. Eso es un posicionamiento. Y esa identidad, o para que tú tengas claro quién quieres ser, primero requiere que tengas muy claro cuál es la realidad deseada que tú quieres experimentar. Un principio fundamental que todas las personas que son expertas en este tema de transformación personal o han tenido resultados extraordinarios, todas te dicen que tú tienes que tener un fin en mente claro, una imagen visual o un pensamiento mental claro de qué es aquello que deseas conseguir. Si no lo sabes con claridad, no vas a poder definir la versión tuya que es capaz de experimentar esa realidad. Por consecuencia, lo primero que tienes que saber muy bien es cuál es ese resultado específico o tenerlo muy claro, qué es lo que quiero conseguir en mi vida. Y después de eso vamos a empezar con un proceso de reprogramar tu identidad, de entender que para que esta realidad suceda, tú requieres transformar primero la persona para que esa persona sea capaz de conseguir esa realidad que busca. Y desde este lugar entonces puedes preguntarte lo siguiente: ¿quién quiero ser? A nivel pragmático, por ejemplo, a nivel de tu personaje, tú puedes elegir ser, por ejemplo, un abogado, un emprendedor que genere impacto, una persona que, qué sé yo, que canta bonito, lo que tú quieras. Y esa identidad tiene que sostenerse en cualidades internas, esto es importante. Esta realidad deseada va a llegar a tu vida cuando tú tengas claro y empieces a vivir desde las cualidades internas que esa identidad tendría. Por ejemplo, si tú quieres una vida en abundancia, que ganes dinero haciendo lo que te apasiona, ¿qué cualidades crees que tendría la versión de ti que es capaz de vivir esa realidad? Probablemente es arriesgado, probablemente es valiente, probablemente salta al vacío, probablemente confía en sus capacidades o desarrolló mucho la capacidad de comunicar, de vender. Tienes que clarificarlo tú, ese es tu trabajo.
Y luego de eso sí te vas a preguntar cuáles son las creencias y valores que sostiene esa identidad. Porque claro, esa identidad tal vez no piense que hacer dinero es difícil. Tal vez esa identidad piense que el dinero le llega de forma muy fácil. Tal vez esa identidad ahora mismo no piense que vender es complicado, sino que piense que las ventas le llegan con extremadamente facilidad. Y también los valores, ¿cuáles son los valores principales que esa identidad va a tener? ¿Cuáles son los valores que esa identidad va a sostener en su día a día? Y después de eso, sí, después de clarificar la versión mía que es capaz de generar los resultados que deseo, las cualidades internas que sostiene esa identidad en el día a día, las creencias y valores que esa persona tendría. Ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo mío, por ejemplo. Yo un día dije, oye, uno de mis referentes es el señor Tony Robbins. El señor Tony Robbins hace eventos para 15,000 personas, yo hago eventos para cientos de personas aún. Entonces yo dije, claro, la identidad que Tony Robbins tiene es la identidad de un referente de impacto global. Entonces dije, claro, mi identidad del personaje va a ser de una persona que impacta, que es un referente de la transformación personal en habla hispana. Esa es mi identidad. Aún no se materializa, pero internamente tú ya tienes que empezar a vivir como si fueras esa persona y ser coherente, obviamente. Entonces yo dije, claro, ¿cuáles son las cualidades que mi identidad sostendría para lograr ese resultado? Y en mi caso es ser valiente, ser arriesgado, saltar al vacío, confiar profundamente en Dios, reafirmar la abundancia que reconozco en mí, dar, impactar, servir, etcétera, etcétera. ¿Qué creencias tendría esa versión de mí? Y cuando no sepas qué creencias instalar en tu cabecita o qué empezar a creer con respecto a esa identidad, pregúntate qué creencias tendrían los referentes que tú admiras. Entonces, cuando yo hice este ejercicio, dije, claro, a Tony Robbins no se le hace difícil llenar un evento de 10,000 personas. Entonces yo dije, yo voy a asumir la creencia de que llenar eventos para mí también son extremadamente sencillos. Así ahora mismo sean de miles, capaz de 100, 200, 300 personas, los puedo llenar con facilidad. Entonces dije, claro, una de mis creencias va a ser que yo lleno eventos con facilidad. Yo dije, ¿qué otra creencia tendría el señor Tony Robbins? Yo creo que Tony Robbins no sabe hacer menos de $100,000 al mes. Entonces yo dije, claro, una creencia que yo puedo empezar a meterme en mi cabecita, en mi programación, es que hacer dinero es fácil. Mientras tú impactes al mundo y sirvas al mundo, el dinero va a llegar. Yo dije, claro, esa va a ser mi creencia matriz. Luego dije, valores, ¿qué valores voy a sostener con esta identidad? Entonces dije, valores como la excelencia, el amor, el propósito, el servicio, el dar sin esperar nada a cambio, el ser excelente. Dije, bueno, voy a empezar a vivir en mi día a día con esas cualidades. No voy a esperar a tener el resultado deseado, porque yo ni siquiera sé si algún día voy a hacer un evento de 15,000 personas. Eso no depende de mí, depende de la vida. Yo voy a hacer mi parte, pero mientras tanto, puedo vivir como si ya fuera esa persona. Puedo vivir como si ya tuviera esa realidad deseada. Porque claro, si yo sé que en esta realidad deseada me sentiría feliz, me sentiría agradecido, me sentiría profundamente abundante y empezaría a compartir con el mundo de forma desinteresada, yo dije, claro, es que esto interno lo puedo tener aquí y ahora. Yo puedo vivir aquí y ahora como si ya tuviera todo eso en mi vida. Y desde ese lugar, entonces sí, bueno, ¿qué habilidades tengo que aprender? Y en mi caso, como mi modelo de referencia o la identidad que elegí representar era de un ser humano que se dedicaba a hacer eventos de miles de personas por el mundo, dije, claro, para mí es coherente aprender de ventas, aprender de marketing y aprender de comunicación. Y ser un experto en transformación personal. Y luego sí, después de clarificar esto, ¿cuáles son mis comportamientos o hábitos? ¿Cuáles son las acciones diarias no negociables que esta identidad tendría? En mi caso, por ejemplo, aportar valor todos los días, hacer 3 videos por YouTube a la semana, qué sé yo, hacer 1 o 2 eventos presenciales al mes, comportamientos. Yo no me levanto temprano, pero todos los días honro mi cuerpo, todos los días me conecto con Dios, todos los días suelto, entrego cualquier sistema de pensamientos o de creencias que no reafirman mi mejor versión. Y luego de eso sí, ¿cuál es el entorno? Esta versión mía, ¿en qué entornos se rodearía? Yo dije, claro, esta persona invertiría en su crecimiento, invertiría en mentores y empezaría a rodearse de personas que ya viven la realidad deseada que yo deseo. Y eso es lo que hago. La gran mayoría de mis mentores son digitales. Me mentoro con gente de España, bueno,
que generan 50,000, 100,000 al mes a punto de crear un negocio basado en el propósito y en el impacto. Sí, claro, tal vez no es mi entorno físico ahora mismo, pero es mi entorno por lo menos online. Y ves cómo de aquí todo empieza a tener mucho más sentido. ¿Ves cómo desde aquí todo empieza a tener mucha más claridad? Y no me lo creas, experiméntalo, pero la transformación a nivel de identidad es la transformación, una de las más poderosas que puedes hacer. Pruébalo esta semana. Tarea práctica para ti. Identifica tu realidad deseada. Identifica cuál es la identidad y las cualidades internas de esa versión tuya que ya vive esa realidad deseada. Mira su sistema de creencias y valores. Mira qué habilidades tiene y tendrías tú que adquirir. Mira cuáles son sus comportamientos y hábitos y mira cuál es el entorno que esa identidad tuya tendría. Y luego de eso, ¿sabes qué va a pasar? Tienes que empezar a ser coherente. Coherente. Si tú sabes que esa versión tuya, por ejemplo, abriría su marca personal y empezaría a compartir valor con el mundo, no es si quieres o no quieres, si te da gana o no te da gana, es simplemente ser coherente. Si tú sabes que esa versión tuya emprendería un negocio desde el propósito, no es si quieres o no quieres, es tienes que ser coherente y no hay más. Ya está, la vida solo te pide que seas coherente con aquello que tú has elegido representar. Y a medida que tú seas coherente y sostengas el estado interno de esa persona y vivas desde el estado interno de que ya tienes esa realidad deseada, los resultados externos son inevitables. Por pura consecuencia van a llegar porque es lo que menos te va a preocupar. Ahora mira, yo te decía que había una transformación más poderosa. A ver, vamos otra vez a ponerlo aquí. A nivel transpersonal, este es como la cúspide de la transformación. O sea, más allá de esto no hay otro lugar. Es como la única manera en la cual este personaje empezó a vivir de lo que le apasionaba. La única forma en la cual me di el permiso de saltar al vacío. Aquí te voy a contar algo. Cuando yo hice mi primer evento, el evento me costaba cerca de $3,000. Yo en ese tiempo tenía $300 ahorrados. Y yo dije, claro, no sé si voy a ser capaz de sacar un evento de $3,000 adelante. Para mí 3,000 era mucho dinero en ese entonces. Pero yo me di cuenta que de verdad dentro de mi corazón o dentro de mí había un anhelo profundo por dedicarme a hacer eventos presenciales. Es como que una chispita me decía, hazlo, 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 hazlo. Y yo obviamente tenía muchísimo miedo. Miedo a que nadie me compre entradas, miedo a que el evento salga mal, miedo a perder dinero. O sea, estaba lleno de limitaciones. Claro, era mi identidad que se estaba resquebrajando porque esta identidad que yo tenía no me iba a permitir llegar al nuevo nivel de resultados que yo quería. Esto requería una nueva identidad. Entonces, en todo este proceso como de transformación que yo empecé a tener, hice procesos de, no sé, de varias cosas: coaching, PNL, psicoterapia, transformación cuántica, aprendí de espiritualidad, o sea, un montón de cosas. Y hubo una cosa en específico que para mí marcó un antes y un después. Esto no es real, te repito, esto no es real. No quiero que me creas, quiero que lo experimentes. Pero cuando yo comprendí lo que acabas de ver anteriormente es la pirámide de la transformación o del cambio de los niveles lógicos de la programación neurolingüística. Y cuando yo empezaba a estudiar todo esto y empezaba como a aplicarlo en mi vida, siempre me resonó esta transformación a nivel transpersonal. Y en ese momento comprendí lo que para mí es una de las lecciones más importantes de mi vida. Es lo que yo busco compartir con el mundo, porque a mí esto literalmente transformó por completo mi vida, transformó todo. Mi negocio, mis resultados, mi facturación, mis relaciones, lo cambió todo. Y esta transformación a nivel transpersonal hablaba mucho de una palabra que se llama reconocer.
Y yo me acuerdo una vez que estaba en un evento presencial con uno de mis mentores, mi mentor decía, oye, la palabra más importante se llama reconocer, porque se escribe igual al derecho y al revés. Y claro, yo no lo entendía al 100% en ese momento. Reconocer. Escribí mal. Ahí sí, reconocer. Ahí sí se lee igual al derecho y al revés. A veces me da dislexia. Entonces, cuando yo empecé a atar cabos y cuando empecé a comprender varias corrientes filosóficas a nivel espiritual, a nivel transformacional, me di cuenta de que al final todo llevaba a algo que se llamaba el mundo del amor. O sea, al final, cualquier libro te quería llevar a una conexión con algo mucho más grande. Ese era como el fin, decirte, oye, hay algo más grande que tal vez te sostiene, tal vez te cuida, tal vez te protege. Y cuando yo reconocí que mi verdadera esencia no era de miedo, no era de culpa, no era de victimismo, no era de insuficiencia, no era de escasez, y reconocí que la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no físicamente porque el hombre es igual a Dios, sino porque tenemos cualidades y tenemos divinidad dentro de nosotros. Y para mí eso es reconocer y recordar quién eres. Pero una cosa es decirlo de mente y otra cosa es experimentarlo en tu día a día. Y cuando yo empecé a integrar todo este concepto de recordar quién soy, de reconocer quién soy, de recordar que soy parte de un todo, que soy hijo, hija de Dios, de la vida, del universo, y pasó de ser palabra a ser acción e integración en mi vida empezó a transformarse. Y para mí, la transformación más poderosa que pude tener fue reconocer que este personaje, me da igual en lo que tú creas, porque aquí no hablo de religión, hablo de tu conexión con algo más grande. Yo conecto con Dios, creo en Dios. Tú puedes creer en la vida, Jehová, Jesús, Yahvé, Goku, como tú le quieras llamar. Al final creo que hay un todo mucho más grande que todos nosotros que nos provee y nos sostiene. Y cuando yo reconocí que era un hijo de Dios, dije, claro, es que no hay más. Yo puedo jugar a ser coach, mentor, speaker, experto en transformación. Sí, esas son etiquetas. Más yo no soy mis etiquetas. Si yo puedo jugar a decir que soy speaker, pero eso es una etiqueta. Puedo jugar a decir que soy coach experto en transformación personal, potencial, lo que quieras, pero es una etiqueta, más no es lo que soy. Y cuando yo comprendí que mi verdadera esencia era la de un hijo de Dios, dije, claro, es que todo el sentido del mundo. Y un ejercicio que me marcó y fue un antes y un después en mi vida, porque claro, cuando me dijeron, oye, Gustavo, clarifica las cualidades de esa identidad. O sea, de la identidad que tú quieres ser, yo dije, claro, no lo tengo muy claro. Pero cuando me dijeron, mira, es muy simple, vas a hacer lo siguiente, vas a escribir 20 cualidades que tú crees que Dios o la vida tiene, o el universo. Tarea práctica para ti. Escribe 20 cualidades que tú creas que Dios, la vida, el universo, Jehová, Jesús, como tú le quieras llamar, 20 cualidades que tú crees que Dios, la vida, el universo tiene. Y por ahí va a llegar, no sé, Dios es amor, es abundancia, es riqueza, es grandeza, es expansión, es omnipotencia, es milagroso, es poderoso. Todas esas cualidades que tú estás escribiendo son porque tú las tienes también. Ya ahí entendí la palabra reconocer, porque claro, yo soy capaz de reconocer lo que he reconocido en mí, nada más. Si yo no soy capaz de reconocer lo que una persona es o lo que algo más grande que yo es porque no lo he reconocido en mí todavía. Y cuando yo escribí todas estas cualidades, lo primero que vino a mi cabeza fue, oye, es que yo no soy esto. Dios sí es esto, pero yo no soy esto. Y era, ¿qué cosa era mi identidad limitada? Mi viejo paradigma, la parte de mí que no había reconocido la grandeza, el amor y la divinidad que habita en cada uno de nosotros, no porque yo sea especial, sino porque todos los seres humanos tenemos cualidades divinas en nosotros, todos. Ahora, hay personas que la expresan, que reconocen esto y empiezan a operar desde esas cualidades internas, y hay personas que simplemente no. No porque no las tengan, sino porque no las reconocen y no empiezan a ser coherentes con eso.
Y cuando yo reconocí esta identidad como hijo de Dios y empecé a definir las cualidades que el hijo de Dios tiene, dije, claro, es que no tengo a qué temer. Un curso de milagros dice, si supieras quién te acompaña, no tendrías miedo. Y yo dije, claro, es que el miedo es simplemente una ilusión. Es mi ego, es mi mente que se percibe separada de Dios la que causa todo el sufrimiento que experimento en mi día a día. Porque si yo me diera el permiso de reconocerme de verdad como hijo de Dios, actuaría a pesar de que tenga miedo. Confiaría profundamente en que Dios siempre me va a sostener y siempre me va a proveer porque nunca me ha dejado solo. Y te aseguro que a ti también, solo que a veces no nos damos cuenta. Yo tardé 24 años de mi vida en darme cuenta que Dios siempre estaba ahí, la vida, el universo, lo que tú quieras creer. Y en mi vida literalmente habían pasado milagros, pero yo no creía en un Dios. Y luego me cayó el 20 o me cayó la ficha, como suelen decir, y dije, claro, es que siempre estaba ahí. Si no, como ahora mismo estuviera respirando. Si no, como ahora mismo, y he tenido momentos, los que conocen, mi mamá tiene diabetes toda la vida, afrontó un cáncer. Hay cosas con ella que yo no he sido capaz de explicar. Y cuando yo no encuentro explicación a todas las cosas que han pasado en mi vida, digo, claro, es que es algo más grande. Porque yo solo con mis fuerzas, con mi identidad limitada, no hubiera sido capaz de lograr todo eso. Esto no es real. No me lo creas. Experiméntalo tú y mira si te funciona. Para mí me funcionó. Y desde este lugar entonces yo comprendí que en nuestra vida únicamente teníamos dos tipos de identidades. O sea, no hay más. Solamente hay dos tipos. Uno, a ver un segundito. Vamos a verlo acá. Ahí está. Ok. Uno, algo que se llama tu identidad limitada. En otras palabras, tu ego. Recuerda que el ego existe porque se percibe separado de Dios. Cree firmemente en la separación. Y por tanto, esta identidad reafirma todo un condicionamiento limitante. ¿Como qué? Como el miedo, como el no soy suficiente, como la escasez, como, yo qué sé, el miedo, bueno, ya está el miedo, el deseo, el orgullo, la vanidad, la ira. Todos estos son mecanismos del ego. El ego lo único que quiere es sobrevivir. Y por consecuencia, lo que busca es extraer del mundo para su propio beneficio. Esto lo vimos igual la sesión pasada. Un negocio basado en el ego es un negocio basado en el tomar. Y un negocio basado en el beneficio personal inmediatamente tiene las puertas del éxito cerrado. La identidad elevada está basada en el amor, en el reconocimiento de quién soy. Y está basada en cualidades divinas, como cuál es justamente el amor, la compasión, el servicio, el dar. Otras cualidades también como por ejemplo la grandeza. La grandeza no es una grandeza egoica de yo soy la caca más grande del parque, sino de reconocer que mi personaje es limitado. O sea, yo como ser humano soy limitado, pero algo más grande es infinito y siempre puedo depender de algo infinito para que a través de su poder pueda literalmente disolver los conflictos de mi vida. Y yo obviamente tengo que hacer mi parte. Por ejemplo, la excelencia, la humildad y así. Y en tu vida literalmente solo estás reafirmando una de estas identidades en el día a día. No hay punto medio. El ego se sostiene en un posicionamiento. O es bueno o es malo, o es blanco o negro, o es azul o amarillo, soy feo, soy guapo. Pero no hay más. Y en tu día a día solamente tienes dos identidades que hoy por hoy están dominando tu realidad. Por eso lo primero que yo les mando a hacer a los cientos de clientes o alumnos que ahora mismo administramos es que primero tomen conciencia. Tomen conciencia desde dónde están operando en su vida, que lo vimos la sesión pasada. Y dos, cuál es la identidad que hoy por hoy está gobernando sus acciones, pensamientos y comportamientos. Para mí la transformación personal se basa en mucha autoobservación. Mientras tú más capaz seas de autoobservarte, más vas a ser capaz de detectar cuándo aparecen estos mecanismos del ego para entregarlos, disolverlos y empezar a alinearte
a una identidad más elevada. Tu único trabajo consiste en esto, en reafirmar las cualidades de Dios, del Espíritu, estas cualidades divinas que habitan en ti. En todo momento, en todo lugar, en las acciones más pequeñas del día. Ahí es donde tu identidad empieza a reprogramarse. En lo más pequeño, en lo más mínimo. Porque claro, algunos dicen, no, es que ahora sí voy a operar desde la grandeza y voy a emprender mi negocio, pero todavía sigues, por ejemplo, yo que sé, dejando tu cuarto desordenado o no cumpliendo tus pequeños compromisos a los cuales te comprometiste. Desde este lugar, sí, levántate a las 5 de la mañana si es que quieres para reafirmar la grandeza en ti. Porque ya no viene desde el miedo, desde la culpa, desde la insuficiencia, viene desde voy a hacer esto para reafirmar la grandeza que hay en mí, para cumplir mi palabra y reafirmar los compromisos. La intención es totalmente diferente. Por eso, para mí, el reconocer que mi identidad elevada es la única verdad fue lo que empezó a... Y yo hay veces en las que todavía entro en la insuficiencia, en el miedo, pero ya no me identifico, simplemente lo observo, se lo entrego a Dios, a la vida, y desde ahí elijo alinearme con esta identidad más elevada. Y es un trabajo del día a día. Es un trabajo de literalmente estarte entrenando constantemente a reafirmar estas cualidades en ti. Pruébalo y luego me cuentas qué te pasa. A mí esto me transformó por completo todo, absolutamente todo. Y yo comparto lo que he experimentado y me ha servido a mí, no como una verdad absoluta, sino como una posibilidad de que también esto puede estar disponible para ti. ¿Te va a funcionar? No tengo idea. Experiméntalo. Y desde este lugar entonces, acabas de comprender por qué la transformación a nivel transpersonal y de identidad son las más poderosas que existen. Y tu trabajo para que puedas integrar todo esto es muy simple. Uno, define tu realidad deseada. ¿Qué quieres experimentar realmente en tu vida? O sea, ¿qué quisieras empezar a vivir? Dos, define la identidad que es capaz de lograr eso. Y sobre todo las cualidades de esa versión. ¿Es arriesgado? ¿Es valiente? ¿Cómo opera esa versión tuya que ya logró esa realidad deseada? 3. Define las creencias y valores de esa persona. ¿Qué creencias sostiene? ¿Qué valores rigen su vida? 4. Mira si tienes que aprender alguna habilidad o debes de formarte en algo específico para lograr ese objetivo. Tal vez debes de aprender de ventas, de comunicación, de liderazgo, lo que sea. 5. Pregúntate cuáles son los no negociables que día a día ejecuta esa versión. No negociables es, lo voy a hacer, tenga ganas o no tenga ganas. Entonces, por ejemplo, si tu realidad deseada es una realidad donde vives de tu propósito y definiste que tu identidad es la de una persona que comparte sus dones y talentos a través de internet, por ejemplo, sus propios eventos o conferencias, un no negociable todos los días para ti es ser íntegro, es ser coherente, es honrar tu cuerpo, honrar la vida, lo que tú elijas. Define esos no negociables. Y 6, ahora sí, pregúntate en qué entorno o qué contexto es capaz de acelerar ese resultado. Yo estudio mucho al doctor David Hawkins, no sé si lo conoces, pero Hawkins habla mucho de que para que un resultado se dé tiene que haber el contexto interno, pero también debes de crear el contexto externo adecuado para que eso tenga más posibilidades y probabilidades de darse. Entonces, ¿dónde crees, por ejemplo, que una persona que eligió compartir sus dones y talentos con el mundo puede crecer más? ¿En la universidad o creando contenido o con una mentoría de cómo expandirse en redes sociales? Obviamente lo segundo. Por eso el entorno sí influye muchísimo, más obviamente es muy importante, es demasiado importante, más lo más importante es lo que viste antes, la identidad, porque eso te va a dar la dirección para que lo puedas lograr. Y sin más que decir, aquí abajo te voy a dejar el enlace a mi comunidad Vida en Impacto. Comparto literalmente el tras cámaras de cada uno de nuestros eventos presenciales, el paso a paso que yo seguí para que tú también lo puedas implementar y puedas convertir tus dones, talentos, tus habilidades, tu conocimiento y tu propósito de vida en una fuente de impacto. A la final recuerda que el dinero únicamente sigue al impacto y al servicio. Por consecuencia, mientras más personas sirvas e impactes, más dinero vas a ganar. Así que te invito, es una comunidad totalmente gratis, accedes a recursos, a herramientas, a webinars, a masterclasses totalmente gratuitas y nada, solamente tienes que darle clic aquí abajo y entrar antes de que los cupos se cierren. Así